las 12:05 de la madrugada. Apenas pasaba la medianoche y empezaba el día sin tocar a la aurora. La conspiración venía de viejo, de tiempo atrás, y iba de voz en voz y de oído en oído, de forma muy sigilosa, pero develada, de que el gobierno democrático electo 7 meses antes sería depuesto y derrocado el presidente constitucional Juan Bosch y Gaviño. Había llegado con los primeros aires de la democracia después de 31 años de férrea, sanguinaria y oprobiosa dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el 5 de julio del 1961 llegó el Partido Revolucionario Dominicano. Los primeros comités fundados fueron en Ocoa y en Juma Bonao. A partir de allí corrió por todo el territorio nacional la voz de un maestro que de manera pedagógica hablaba de tutumpotes, carros, pecuesos largos, los hijos de Machepa y cómo conviven la uyama y la semilla. En ese lenguaje llano, entendible, didáctico, estrenó por primera vez la comunicación política a través de la radio y luego en el debate con Láutico García a través de la televisión. Juan Bosch había durado más de 30 años de exilio y había permanecido, o casi 30 años de exilio. Había permanecido como profesor en diferentes partes del mundo, incluyendo Costa Rica, Chile, Bolivia, Venezuela, Cuba, Argentina, México y distintos países en donde era recibido como un prócer de la democracia y como un intelectual reconocido en el mundo. Sus libros, que recogían la historia de la campiña y de los villorrios del país, de la miseria, de la pobreza, de la desigualdad, a través de una pluma finísima y sensible de sus cuentos, lo habían convertido en un hombre que ya tenía incluso estatura para ganarse el premio Nobel. Pero él decidió, más que la literatura, construir camino a través de la política. Por eso fundó 2 partidos y por eso toda su vida congregó en diferentes lugares y episodios la política como ciencia, como filosofía y como estilo de vida, con altura, con respeto y con una ética que era rayana en el sacerdocio. Al ganar las elecciones el 20 de diciembre de 1962, el país celebró democráticamente una victoria aplastante de un hombre que pudo congeniar fuerzas endurecidas y adultas del trujillismo con el pueblo que ansiaba libertad en ese instante tan oscuro de los primeros días del post-trujillismo. Su gobierno se caracterizó por una constitución que votó rápido y que puede señalarse como una, si no la más democrática, controladora del poder y libérrima de toda la historia nacional. Probablemente se compara con la Constitución de Moca de 1857 y con otras que han tomado de ella los efluvios y de alguna manera las ramas o el ramaje de los derechos y de los deberes que asienta la Carta Magna. Al ganar las elecciones pasó un hecho trágico y fue la muerte del general Rodríguez Reyes en la situación de Palmasola. Era el hombre indicado para ser el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, era un militar formado, se identificaba con el pensamiento de Juan Bosch, democrático y un ilustre militar que lamentablemente truncó el sueño de su vida y su carrera en aquellos acontecimientos. Al perder la vida en Palmasola, entonces se puede decir que el presidente llegaba sin una figura de confianza para que encabezara las Fuerzas Armadas, todavía con el tufo del trujillismo y con la enseña de la fuerza, del rigor de la dictadura y de otros amagos que caracterizaron los cuerpos catrenses entonces. Su victoria, repetimos, fue un aliciente, un soplo, una bocanada de aire fresco democrático para todo el país y la región. La conspiración empezó de inmediato. La Iglesia Católica, la oligarquía naciente,
de esa parte media del siglo XX y, naturalmente, los militares del trujillismo, que vieron desplazados los negocios de la cantina y otra forma subterránea de hacer dinero. La honestidad, el compromiso con la transparencia, la eliminación de la reelección, el cero nepotismo en su gobierno, entre otras, fueron marcas tan positivas frente al país, pero que inmediatamente levantaron la animosidad de los sectores privilegiados y favorecidos con la oscuridad y la corrupción. El 25 de septiembre fue tumbado el gobierno y fue el episodio, probablemente, como el mismo profesor Bosch calificó, que pueda llamarse una arritmia histórica para la patria. Hoy, 61 años después, recordamos aquel funesto día y episodio de nuestra historia, uno de los más lastimosos y lacerantes de todo el devenir dominicano. No solo por el golpe de Estado, sino las consecuencias que trajo esto, el alzamiento de Manolo y su posterior fusilamiento con sus compañeros en diciembre del año 63 también en las Manaclas, y después el movimiento civil y militar constitucionalista que se levantó el 24 de abril de 1965 y que llevó al país a una guerra civil que culminó en guerra patria cuando los norteamericanos que habían participado en su derrocamiento también nos invadieron el 28 de abril de 1965. Fue el proyecto de nación más preclaro, respetable, respetuoso de los derechos y donde se consagraban los derechos fundamentales de primera y segunda generación de una manera sagrada. Hoy recordamos, Derek, 61 años del golpe de Estado de 1963, a uno de los dominicanos más dignos y esplendentes, ética y políticamente, en toda la historia de la República Dominicana.